Muy buenas tardes, soy la doctora Carolina Ardiles, soy cardióloga en el Hospital de Salud de Universidad Carrión y se me ha encargado el tema de hacer una actualización en el tratamiento antihipertensivo en el marco de una enfermedad renal crónica, que es el tema que nos atañe ahora, ¿no? El marco que nos acoge a todos ahora. Y bueno, como se trataba de una actualización, pues habría que recurrir al documento más reciente. Y bueno, muy recientemente, pues las guías europeas, la Sociedad Europea de Hipertensión nos proporcionó pues una herramienta que está fresquita, ¿no? Es de junio de este año y se trata de una revisión de un grupo de expertos que nos ha regalado pues un refresco de esta área, la hipertensión, una enfermedad súper prevalente, muy común, con la que todos nos vamos a topar, y nos ha dado pues pautas basadas en evidencia, en revisión de muchos estudios, y nos ha dado algunos cambios, nuevas pautas sobre lo que conocíamos anteriormente. Gracias. La clasificación no varió, ¿no? La clasificación se mantiene en óptimo cuando la presión sistólica está menos de 120 y la diastólica menor de 80. Normal entre 120 y 129 la sistólica y 80-84 la diastólica. Normal alta 130 a 139 la sistólica y 85-89 la diastólica, y desde aquí ya nos tenemos que preocupar. Y la hipertensión dividida en 3 grados, grado 1 entre 140 a 149 y 90 a 99 la diastólica, es decir que el diagnóstico de hipertensión per se empieza a partir de 140 y 90. Grado 2 a partir de 160 hasta 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica, y grado 3 mayor o igual a 180 la sistólica y mayor o igual a 110 la diastólica. Hay dos clasificaciones aparte, que son la hipertensión aislada sistólica, muy frecuente en el anciano, en la que solo la sistólica está mayor o igual a 140, mientras que la diastólica se mantiene menor a 90. Y la hipertensión diastólica aislada, en que la sistólica se parece normal, menos de 140, y es la diastólica la que está mayor o igual a 90. Entonces estos parámetros no cambiaron. Pero lo que cambió fue que además nos recomiendan que, además de clasificar a nuestro paciente una vez que se le hace el diagnóstico en hipertenso, en normal alto, y en cuanto es hipertenso, pues grado 1, 2 y 3, además, la siguiente por favor, además darle estadiaje. Esto es una cosa nueva. Y lo vengo a colación, ¿por qué? Porque el estadiaje tiene mucho que ver con la función renal. Ponen estadio 1 a pacientes hipertensos pero no complicados, sin daño a órgano blanco, sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular establecida y con un estadio de enfermedad renal crónica que no supere 3, es decir, el estadio 3. Mientras que el estadio 2 de hipertensión ya hay presencia de daño a órgano blanco, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda, estamos hablando de presión de pulso elevada o de proteinuria, ¿no? Albuminuria, entre 30 y 300. Y aquí entran los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3. Aquí están los menos de 3, aquí están los 3, y en el estadio 3 la presencia de enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, alguien que ya tuvo un infarto cerebral, miocárdico, y en la enfermedad crónica, enfermedad renal crónica en estadios de 4 a 5. Es equivalente entonces un estadiaje de una enfermedad renal 4 a 5 a la presencia de alguien que ya tuvo infarto, un daño ya establecido, enfermedad cardiovascular, para que vean lo importante que es el riñón junto a la hipertensión. Son dos entidades que van de la manito, ¿no? La hipertensión es un factor de riesgo muy frecuente que desemboca, que puede dar daño renal, enfermedad renal crónica, y al revés, la enfermedad renal crónica per se puede dar hipertensión, es decir, están íntimamente ligadas, y vamos a ver en esta revisión que no solo están ligadas en eso que ya lo conocíamos, sino nos sirven, ¿no?, para parametrar un hipertenso en estadio 1, 2 y 3,
y nos sirve también para ver el pronóstico. Muchos de los parámetros que se toman están basados justamente en la función renal. La siguiente. Entonces, como decíamos, la hipertensión es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad renal. De hecho, entre los pacientes que tienen ya enfermedad renal terminal, ¿no?, en los que están en hemodiálisis, en DIPAC, estos pacientes, la segunda causa conocida que los ha llevado a ese estadio es la hipertensión, que va después nada más de la diabetes. Y como les decía, la enfermedad renal crónica causa hipertensión, es decir, por la causa que fuera la enfermedad renal, que no tenga que ver con la hipertensión, va a ser causante de hipertensión, haciéndose un círculo vicioso. En la enfermedad renal, pues la hipertensión tiene ciertas características, ¿no? Podemos encontrar pacientes con hipertensión enmascarada, es decir, que en la consulta aparentemente tienen valores adecuados, pero en estos pacientes es muy frecuente la hipertensión nocturna. Entonces, como la consulta obviamente es de día, no la pescamos. Y en estos pacientes que se miden la presión ellos mismos en casa o hacer un mapeo, nos va a poner en evidencia la hipertensión en la noche, ¿no?, que es frecuente en ellos. También es frecuente en el paciente renal la presencia de hipertensión resistente, esos pacientes que con 3 antihipertensivos a dosis tope no logran controlar la presión. Es también está asociada a niveles bajos de filtración glomerular y altos niveles de albuminuria, y son estos dos parámetros los que tenemos que continuamente ir evaluando en el paciente. Ir calculando la tasa de filtración glomerular con la fórmula de EPI, que es la validada, y ir calculando la albuminuria, ¿no?, a través de los exámenes de microalbuminuria o con la orina de la mañana haciendo el índice albumina-creatinina. Ambos métodos son equivalentes y nos van a dividir pues la albuminuria leve entre 30 a 300 y la severa, la mayor a 300. Siguiente. ¿Cuál es la meta? O sea, una vez que hago el diagnóstico, paciente con presión sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor a 90, y empiezo el tratamiento, ¿no? En todos los estadios de hipertensión va a la cabeza el tratamiento en cambiar o mejorar los estilos de vida saludables y además el uso de drogas antihipertensivas, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente del estadio, tenemos que iniciar el tratamiento, sea solo con estilos de vida saludable o además drogas, cuando la presión arterial sistólica esté mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 la diastólica, ¿no?, con un nivel de evidencia 1,6. Entonces, este paciente en 2 tomas o repetidas tomas de presión arterial en la oficina, es decir, en el consultorio, ¿no? Otro cambio que da esta guía es que le da mucha importancia a la presión tomada en el establecimiento de salud, porque es con la que todos los estudios hacen los cortes, las mediciones, las revisiones para ver si el tratamiento funciona o no. Entonces, esta es la que nos va a dar el parámetro. Pacientes jóvenes contienen índice de albúmina, creatinina o microalbuminuria mayor de 300, es decir, una albuminuria severa, o que tienen alto riesgo cardiovascular. Uno calcula el riesgo, ¿no?, portador de diabetes, ya con infarto, este paciente o estadios de enfermedad renal 4 o 5, o paciente trasplantados. La meta es más severa, es menos de 130-80 milímetros de mercurio, si es que el paciente lo tolera, con un nivel de evidencia un poco menor, 2B. En las guías americanas, sobre todo anteriores a esta revisión europea, diferían con los europeos justamente en el nivel de la meta, y basados en el estudio SPRINT, que fue un estudio muy grande hecho, recomendaban presiones de menos de 120-80, ¿no? Pero cuando en esta nueva guía europea la desglosan, analizan no solo el SPRINT, sino otros estudios también, y ven pues que en estos estudios la mayoría de pacientes renales con creatininas altas, con tasas de filtración bajas o con albuminuria fueron excluidos. Entonces los pacientes que entraron a este estudio fueron muy pocos. Por eso es que no hay evidencia de que bajar la presión a menos de 120-80, como le decían, pues una meta muy muy estricta,
no está probado en pacientes renales que sea efectiva, y por eso que en esta guía no la recomienda. Y nos ponen, como les decía, la meta de menos de 140/90, y solo en una población especial de mayor riesgo, con alta albuminuria, alto riesgo cardiovascular, trasplantado, será menos de 130/80, y con el acápite de que el paciente lo tolera. Y una advertencia a nivel 13, en que no debemos bajar de 120/70, básicamente porque, como les repito, desglosando todos estos estudios, no hubo una población de enfermedad renal crónica representativa como para que avale esta recomendación. La siguiente. Entonces, el paso número 1 del tratamiento siempre será mejorar los estilos de vida saludables. El paciente renal básicamente tiene las mismas recomendaciones que el resto de pacientes, a excepción de una, ¿no?, que es el aporte dietario de potasio, ¿no? En estos pacientes, como la hipercalemia suele ser uno de las complicaciones que pueden existir por el daño renal, es la única recomendación que no está validada para ellos. Pero las demás, como por ejemplo la reducción de peso en pacientes con sobrepeso o con obesidad, disminuye la presión arterial y mejora, ¿no?, el pronóstico, el riesgo cardiovascular. La dieta tiene que estar a base de vegetales, frutas, aceites vegetales, pescado, aves de corral, y predominar los elementos vegetales sobre los animales, ¿no? La restricción de sal a menos de 5 gramos al día es especialmente benéfica en este grupo, porque son sodio sensibles los pacientes renales. Entonces, una dieta baja en sal va a significar hasta 10 milímetros de mercurio menos, un poco más, de disminución de la presión, ¿no? Entonces es una medida que de todas maneras tiene que ser muy alentada. El ejercicio, ¿no?, que puede ser entre 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio moderado, o entre 75 y 150 minutos a la semana de ejercicio vigoroso. El reducir el consumo de alcohol, ¿no? Y esta guía también nos trae lo nuevo de que esa copita de vino recomendada que bajaba, no. Los estudios en que se basaron esa recomendación no estaban rigurosamente seguidos, se les ha hecho una revisión y no se recomienda, ¿no? No se recomienda el consumo de alcohol, esa copita de vino, no se recomienda ni para bajar riesgo, ni como tratamiento adyuvante de la hipertensión arterial. Y dejar de fumar, ahí sí no hay tolerancia cero, cigarrillo nada, o sea, alcohol disminuir, cigarrillo nada. Y la reducción del estrés mediante apoyo psicológico, de ejercicios, estrategias de respiración, etcétera, ¿no? El siguiente. Y la gran mayoría de pacientes pues va a necesitar además apoyo con drogas antihipertensivas. Y en el uso del tratamiento con drogas antihipertensivas tenemos que dividir a nuestros pacientes en dos grandes grupos: los que tienen una filtración glomerular mayor de 30 y los que ya tienen una filtración glomerular menor de 30, es decir, estadio 4 o 5 de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿No? Estos pacientes ya tienen más riesgo de hipercalemia, son pacientes en que los diuréticos tipo tiazida ya no van a alcanzar el sitio de acción, por lo tanto van a ser menos útiles, entonces las cosas cambian. Y la división nos recomienda que no sea tan así estricto, más de 30, menos de 30, a partir de 45, es decir, cuando la filtración glomerular ya va bajando de 45, ya uno tiene que individualizar los casos y ver si estamos en este grupo o ya pasar a este grupo, ¿no? Entonces ya a partir de 45, más ojito. En el primer grupo, ¿no?, la enfermedad renal crónica en estadios 1 a 3 o una filtración mayor de 30, el medicamento número 1 que vamos a utilizar son los bloqueadores del eje renina-angiotensina, es decir, los YECAS, los PRILes, ¿no?, enalapril, captopril, o los bloqueadores del receptor angiotensina, es decir, los sartanes, ¿no?, los sartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, ¿no? Fíjense que son uno u otro. Los sartanes no son superiores a los PRILes, ¿ya? Son más caros, ¿ya? Y la ventaja que tienen es que comercialmente se les ha dado más impulso y vienen en dosificaciones que son de 1 al día, en dosificaciones asociadas a otros medicamentos, lo cual facilita mucho la adherencia al tratamiento. Pero contra
la contraparte pues viene siendo el costo, ¿no? El costo es pues casi de 1 a 1000, ¿no? Entre un YECA y un sartán, ¿no? Pero fíjense que ninguna guía, ¿no? Esta guía siempre es YECA o bloqueador canal, o equiparables, ¿no? No uno mejor que otro. Bueno, y bloquear el eje renina-angiotensina es básico en estos pacientes, porque el bloqueo de este eje trae muchos beneficios. Disminuye a largo plazo la aparición de microalbuminuria, disminuye el ritmo de decaída de la función renal, y en especial es beneficioso en aquellos que ya son albuminúricos, ¿no? O sea, microalbuminuria leve o la severa, es especialmente benéfico en ellos porque disminuye el índice de albuminuria, ¿no? Entonces será nuestra primera carta. La diferencia en este grupo es que acá les daremos el YECA o el BRA a la mayor dosis que ellos puedan tolerar. Entonces hay que tratar de trepar este medicamento a la máxima dosis. Mientras que en este grupo el problema va a ser la hipercalemia, ¿no? Cuando ya la tasa de filtración cae, el riesgo de hipercalemia es mayor, y tanto los YECA como los BRA, los priles y los sartanes, tienen riesgo de hacer hipercalemia. Esta es también otra falsedad, que piensan que el sartán no da y es igualito, ¿no? Ambos pueden dar hipercalemia. Entonces aquí se va con pies de plomo, más lento, más bien aquí empezamos con dosis bajas de los YECAs o los sartanes y los vamos titulando poco a poco, vigilando el potasio, ¿no? ¿Cuál es el valor peligroso? Pues que pasemos de 5.5 de potasio sérico, ¿no? Entonces ahí nos detendremos y daremos la dosis menor en la que puede el paciente tolerar. Y acá en las guías no nos dicen no dar, sino nos dicen que cuando ocurre eso, cuando el potasio empieza a trepar más de 5.5, usar quelantes de potasio. Pero aquí en nuestro medio, yo no sé qué tan a la mano o estén estos medicamentos tipo Patiromer, ¿no? Que son medicamentos recomendados en esta guía porque son bien tolerados, impiden la absorción intestinal del potasio, y puede uno usar YECAs, BRAs, espironolactona sin el riesgo de la hipercalemia. Pero en nuestro medio, mientras estos quelantes no estén a la mano, pues tendremos que ir poco a poquito, ¿no? Casi nunca se va a controlar la presión solamente con un YECA o un BRA, tiene que ir asociado, ¿no? ¿Con quién? Con en el primer grupo, en estadios 1-3, con un bloqueador de canal del calcio o un diurético tipo tiazida. ¿Cuál escojo como primero? El bloqueador de canal de calcio, porque la combinación YECA o BRA con inhibidor del canal de calcio tipo amlodipino o nifedipino tiene mejores resultados en cuanto a función renal, protección renal, que con la tiazida, ¿no? Pero a veces hay pacientes que no toleran, ¿no? Que hacen el efecto adverso más frecuente es el edema periférico. En algunos pacientes es muy severo, el pie se hincha, no es peligroso, pero puede llegar a ser tan incómodo que no entre el zapato, que no puedan deambular, entonces tendremos que usar la tiazida. A diferencia en este grupo, ya la tiazida, como les decía, con una filtración ya que va cayendo desde 45, recuerden, ya tengo que ver el efecto, porque la tiazida va perdiendo efecto porque ya no llega a su sitio de acción por competencia con otras sustancias que están ahí presentes por la misma enfermedad renal crónica. Entonces va dejando su efecto. Entonces aquí es preferible combinar con ya un diurético de asa, ¿no? Cambia la tiazida por un diurético de asa. Entonces ese cambio, que empezamos quizá con tiazida y en algún momento vamos a cambiar a un diurético de asa, torsemida, preferible a furosemida, tenemos que personalizarlo, pero menos de 30 definitivamente ya tiazida no juega, ahí ya diurético de asa, ¿no? Entonces, si con 2 no logro controlar, tendré que usar los 3, ¿no? YECA o BRA, bloqueador canal de calcio, más diurético tipo de ácido, triple terapia, ¿no? E incrementar cada una, primero el YECA máxima dosis, luego vamos subiendo la dosis del bloqueador de calcio y luego vamos trepando cada uno las dosis en que más el paciente pueda tolerar. Y en el otro lado, pues acá será también la triple terapia, pero ya no con tiazida, sino con diurético de asa, ¿no? YECA, BRA, bloqueador del canal de calcio y el diurético de asa. Y si a pesar de esto, tener los tres antihipertensivos a las dosis máxima que el paciente tolere y no logro controlar la presión, estaré frente a una hipertensión resistente.
¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y aquí es el paso 3, difiere bastante de un grupo del otro. En el primer grupo, en el que mi riesgo de hipercalemia no es mucho, tendré que adicionar espironolactona u otro antagonista de receptores de mineralocorticoides, o MRA, sus siglas en inglés. Dentro de todos ellos, mejores niveles antihipertensivos son los de la espironolactona. Antes se los usaba solamente porque eran nefroprotector, la espironolactona, pero ahora ya vemos que su beneficio para bajar la presión también es importante. Entonces, en estos pacientes podemos usar como segunda línea, podemos añadir beta bloqueo o alfa bloqueante o agentes que actúan centralmente como la clonidina, ¿no? Entonces, como siguientes factores. El problema en este grupo, pues como ya se imaginarán, es la hipercalemia, ¿no? Y menos en un medio como el nuestro, en que los quelantes de potasio pues no están a la mano. Entonces aquí podemos usar la clortalidona, que es un diurético tipo tiazida pero especial, el beta bloqueo, el alfa 1 bloqueo, es decir, acá carvedilol, bisoprolol, o el metildopa, que es el que tenemos a la mano, o la clonidina, como agentes centrales, ¿no? Y iremos añadiendo una vez que estemos pues en este grupo de hipertensión resistente. A la par, lo nuevo también en estas guías y en otras es la aparición de estos dos elementos: los inhibidores del receptor sodio-glucosa y la finerenona, ¿no? Estos dos elementos, que vamos a hablar primero del inhibidor de los receptores sodio-glucosa, estamos hablando de la empaglifosina, la dapaglifosina. Estos elementos fueron descubiertos y fueron utilizados primeramente como hipoglicémicos. Ese fue el motivo por el que se desarrollaron, pero en el camino, ¿no?, se dieron cuenta que tenían muchos más beneficios. Mejoran menos hospitalizaciones, sobre todo por falla cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida, y es el primer medicamento que ha demostrado eficacia en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y además en la función renal. Disminuye proteinuria, hace que el declínio, ¿no?, de la función renal se detenga, es decir, las cosas a favor fueron muchas en estos elementos, ¿no? Y están ampliamente recomendados. Primero fueron para pacientes nada más diabéticos, pero ahora está recomendado tanto en población diabética como en no diabética. En cuanto a hipertensión, o sea, mejoran, preservan, hay más nefroprotección, pero además tienen un aporte modesto, ¿no?, entre 3 a 4 milímetros de mercurio, que ayudan también a bajar la presión. Así que en cuanto a nefroprotección y que te den una manito para bajar la presión, hay que considerarlos. Y la finerenona también, ¿no? Antagonista de receptor mineralocorticoide especial también tiene bastantes beneficios similares, pero siempre con acapte de que puede provocar hipercalemia, entonces estará más recomendado para el primer grupo, ¿no? Entonces, tener en cuenta entonces estos pasos, ¿no? Y empezar siempre con recordar estilos de vida saludable, mucho acapite con lo de la sal, y empezar siempre con 2 medicamentos en la cabeza, un Yaca-Umbra a la más alta dosis que puedan aguantar, o con mucho cuidado si ya hay una función renal deteriorada, dosando potasio, y luego ir aumentando la triple terapia, y si estamos en problemas, no alcanzamos, pues ya entraremos a los esquemas de hipertensión resistente. La siguiente. Bueno, ya lo que habíamos comentado, ¿no?, los YECAs deben titularse a máxima dosis en pacientes con albuminuria, que es en los que más beneficio tienen pues este grupo, ¿no? No combinar YECA con BRASI, eso sí, cuidadito, ¿no? Esa es una mala combinación. Uno, porque estás actuando en el mismo camino y no vas a tener mucho más efecto antihipertensivo, y segundo, que vas a aumentar, duplicar, cuadruplicar los efectos adversos, sobre todo la hipercalemia, proscrito. Por eso es nivel 3, ¿no? Los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, como les decía, aquí están la empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina, deben usarse en pacientes con nefropatía diabética o no diabética, cuando la tasa de filtración
por lo menos sean entre 20 y 25, ¿ya? Menos de eso más bien no. Los antagonistas receptores de aldosterona, como finerenone, también está recomendado en pacientes con enfermedad crónica y albuminuria, asociados a diabetes, ¿no? Igual con la tasa de filtración, que tiene que ser al menos de 25 y el potasio menor a 5. Y la recomendación, como les decía en estas guías, no se limitan mucho porque hacen mucha mención a estos agentes quelantes de potasio que deben mantener menos de 5.5 y nos dé pie pues a poder seguir usando los IECAs, los BRA o los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Siguiente. Dentro de la enfermedad renal, si bien es cierto, la gran mayoría tienen hipertensión esencial, hay un grupo minoritario que tiene enfermedad hipertensiva secundaria, es decir, por una causa. Y dentro de estas causas, a la cabeza son las enfermedades renovasculares, ¿no? Que son responsables de la gran mayoría de hipertensiones secundarias. Entonces, en un paciente en el que yo sospeche, porque es muy joven, porque hace niveles de hipertensión muy altos, una hipertensión refractaria de tratamiento muy pronto, debo plantearme la posibilidad de una enfermedad hipertensiva secundaria y a la cabeza buscar la causa renovascular. Dentro de la causa renovascular, la más frecuente es la aterosclerosis renovascular, es decir, placas de ateromas, enfermedad heteroesclerótica en las arterias renales, ¿no? Aquí están dibujaditas de amarillito, las plaquitas que tienen el corazón lípido y la capa, la cubierta, ¿no? Que van estenosando la arteria provocando hipertensión. En estos casos, sospecharé que mi paciente tiene esto porque son pacientes jóvenes que tienen hipertensión resistente, hacen edema agudo de pulmón con cierta facilidad, la declinación de la función renal se da rápidamente y cuando uso YECA o BRA, la función renal decae. Por eso están contraindicados estos medicamentos en ellos. Cuando uno empieza a usar YECA BRA, puede haber, por efecto de vasodilatación de la arteriola eferente, disminuye la tensión intraglomerular y la tasa de filtración puede caer las primeras semanas, pero entre 10-15% y luego se recupera. En estos pacientes, la tasa de filtración cae más de 30%, ¿no? Entonces eso ya es si yo la voy monitorizando, me daré cuenta pues que ya hay una alta sospecha de una enfermedad aterosclerótica renovascular. Y acá el tratamiento, bueno, la confirmación del diagnóstico será pues a través de un ultrasonido, un ecodoppler renal y de imágenes de tomografía o de resonancia magnética. Y el tratamiento será el tratamiento médico, pero obviamente con cuidado de usar YECAs y BRAs, y en casos en que la estenosis sea mayor al 70% o el paciente tenga mucho riesgo cardiovascular, pero sobre todo cuando la estenosis sea mayor al 70%, recién estará indicado una angiografía con un catéter invasivo que abra, es decir, una angioplastía que abra estas arterias. Pero este es otro cambio en esta guía, ¿no? Que antes se recomendaba desde antes, ahora no, solo cuando sobrepasa la obstrucción 70%, y antes de eso es el tratamiento médico con cuidado de uso de YECAs o BRAs. Entonces el tratamiento estará, el tratamiento antihipertensivo, el estricto control de factores de riesgo cardiovascular y la revascularización como solo en casos selectos. La siguiente. La otra enfermedad renovascular menos frecuente es la displasia fibromuscular. Pues acá es un defecto congénito, es menos frecuente y es un paciente que voy a sospechar que puede tener eso porque tiene un inicio muy temprano, muy joven de hipertensión, y es una hipertensión severa, acompañada de migraña, acompañada de tinnitus pulsátil, y en estos pacientes será el diagnóstico con un ecodoppler renal, con imágenes de tomografía, de resonancia magnética, y aquí el tratamiento sí es la angioplastía, ¿no? Acá sí entra el catéter con un balón en la punta que infla y abre pues esa arteria enferma, la abre y además asociada a tratamiento medicamentoso, ¿no? Entonces aquí sí todos los pacientes van a angioplastía sin balón, solo con balón, sin esto.
La siguiente. Y para terminar, una población especial que son los pacientes trasplantados, ¿no? Los pacientes que alcanzaron el tan ansiado trasplante renal. El trasplante renal per se ya mejora la calidad de vida de estos pacientes, y dentro de las mejoras que significan hacer un trasplante en un paciente con enfermedad renal terminal es que la presión va bajando, ¿no? Y que la cantidad de medicamentos antihipertensivos que usaban pues van disminuyendo. Es decir, el trasplante per se ya es un tratamiento para la hipertensión. Pero en estos pacientes, la patogénesis, además de la patogénesis común a todos de la hipertensión, los factores de riesgo clásicos, intervienen factores propios del trasplante, como son el uso de glucocorticoides para que toleren el traslado. Los glucocorticoides, como sabemos, elevan la presión arterial, lo mismo la ciclosporina o el tacrolimus. En este grupo, los bloqueadores de canales de calcio son recomendados para etapas tempranas post-trasplante. Son el número 1, o sea, en la etapa post-trasplante, número 1 de elección son bloqueadores de canales de calcio, y luego en el tiempo las tiocidas también en asociación con los bloqueadores de canales de calcio, porque retienen o bloquean la retención de sodio que provoca la ciclosporina, ¿no? Y como ellos reciben ciclosporina, entonces la tiacida ahí tiene más utilidad. Entonces esa combinación bloqueador canal de calcio, tiacida, es útil en los trasplantados, y después, de acuerdo a sus niveles de potasio, podremos añadir el Jekyll-Braz, es lo diferente, ¿no?, en esta población en especial, que esperemos, como les digo, con el trasplante mismo, mejoran de la hipertensión. ¿Listo? Eso sería todo.